Hola, muy buenas. Continuamos con la parte específica de la administración de la Seguridad Social y continuamos con el tema 11. De este tema 11 habíamos visto una primera parte en un vídeo que tenemos tanto en YouTube como en Patreon y continuamos con el apartado 4 que está dedicado a la compatibilidad entre prestaciones por muerte y supervivencia. Y aquí vamos a hablar de las compatibilidades, como indico, y las incompatibilidades. Dependiendo de la contingencia, como vemos en pantalla, por ejemplo, la pensión de viudedad será compatible con cualquiera rentas de trabajo, así como la pensión de jubilación o incapacidad permanente contributiva. Es decir, será compatible la pensión de viudedad con el trabajo que realice la persona viuda, así como la pensión de jubilación si es beneficiaria o beneficiario de una pensión de jubilación o incapacidad permanente contributiva, es compatible con el percibo de la pensión de viudedad que sea beneficiaria. Pero en cambio será incompatible cuando sea causada de la forma establecida en el artículo 219 párrafo segundo del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Que, como vemos, el artículo 19, apartado 1, párrafo 2, indica que también tendrán derecho a la pensión de viudedad del cónyuge superviviente, aunque el causante, a la fecha de fallecimiento, no se encontrase en alta o situación asimilada a la de alta. No se encontrase en alta o situación asimilada a la de alta, siempre que el mismo hubiera completado un periodo mínimo de cotización de 15 años. ¿Y qué nos dice el artículo 223 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que se refiere a la compatibilidad y extinción de las prestaciones de viudedad y indica que la pensión de viudedad será compatible, como hemos indicado ya, con cualquiera rentas de trabajo de la persona viuda, así como continúa en su apartado 1, párrafo 2, indicando que la pensión de viudedad causada en las condiciones establecidas en el segundo párrafo del artículo 219.1, incluido el supuesto de parejas de hecho, será incompatible con el reconocimiento de otra pensión de viudedad. Será incompatible con el reconocimiento de otra pensión de viudedad en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social, salvo, eso sí, que las cotizaciones acreditadas en cada uno de los regímenes se superpongan al menos durante 15 años, se superpongan durante al menos 15 años. Esto lo que se refiere a las compatibilidades entre pensión de viudedad. Respecto a las pensiones de orfandad, será compatible con cualquier renta de trabajo de quien sea o haya sido cónyuge del causante o del propio huérfano, así como en su caso con la pensión de viudedad que aquel perciba. Es decir, que la pensión de orfandad va a ser compatible con las rentas de trabajo de quien sea o haya sido cónyuge del causante o del propio huérfano, así como en su caso de la pensión de viudad que aquel perciba. Y los huérfanos incapacitados para el trabajo con derecho a pensión de orfandad, cuando perciban otra pensión de la Seguridad Social en razón a la misma incapacidad, podrán optar entre una u otra. En este caso, nos indica que serán incompatibles cuando perciban una pensión por una determinada incapacidad, que sean, como hemos visto, que las pensiones de orfandad se podrán generar cuando sean menores de 21 años o tengan una incapacidad en un grado de incapacidad permanente absoluta o gran incapacidad, o también en determinados casos cuando sean menores de 25 años se podrá extender hasta 25 años, como hemos visto ya en el vídeo anterior, en el tema, en la parte anterior del vídeo. Pues en este caso, cuando una incapacidad genera una pensión de orfandad, pues y se genere otra por una misma incapacidad, pues la persona huérfana tendrá derecho a optar por una u otra. Y cuando el huérfano haya sido declarado incapacitado para el trabajo con anterioridad al cumplimiento de la edad de los 18 años, la pensión de orfandad que viniera percibiendo será compatible con la de incapacidad permanente que pudiera causar después de los 18 años como consecuencia de unas lesiones distintas a las que dieron lugar a la pensión de orfandad o, en su caso, con la pensión de jubilación que pudiera causar en virtud del trabajo que realice por cuenta propia o ajena. En este caso, nos indica que si la persona huérfana
haya sido declarada incapacitada para el trabajo con anterioridad al cumplimiento de los 18 años, la pensión de orfandad que viniera percibiendo será compatible en su caso con la incapacidad permanente que pudiera causar después de los 18 años como consecuencia de lesiones distintas a las que dieron lugar a la pensión de orfandad anterior, o en su caso también será compatible con la pensión de jubilación que pudiera causar en virtud del trabajo que realice por cuenta propia o ajena. Y las pensiones de orfandad serán incompatibles, o en este caso será de aplicación a las pensiones de orfandad lo previsto respecto de las pensiones de viudedad, que en el segundo párrafo del artículo 223.1, salvo que el fallecimiento se hubiera producido como consecuencia de violencia contra la mujer en los términos en que se defina por la ley o por los instrumentos internacionales ratificados por España, en cuyo caso será compatible con el reconocimiento de otra pensión de orfandad en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social. Bien, esto a lo que se refiere a las compatibilidades y ahora vamos a ver la suspensión y la extinción de las pensiones por muerte y supervivencia. Respecto a la extinción, pues vamos a ver la extinción de la pensión de viudedad, cuándo se puede producir, en qué casos se puede producir, digamos, la extinción del derecho, la finalización del derecho, cuando se cumplan una serie de requisitos, o mejor dicho, cuando se dejen de cumplir una serie de requisitos que dieron lugar a la pensión de viudedad, así como la extinción, cuando se extingue la pensión de orfandad y cuando se extingue la pensión en favor de familiares. Respecto a la pensión de la viudedad, puede extinguirse por las siguientes causas. Se extinguirá por las siguientes causas, mejor dicho, que se recogen en el artículo 11 de de la Orden de 13 de febrero de 1967. Pues se va a extinguir por contraer nuevo matrimonio. Es decir, cuando la persona beneficiaria, la persona viuda, contraiga nuevo matrimonio, pues se va a extinguir la pensión de viudedad. Y continúa este artículo de la Orden 13 de febrero del 67, que no obstante podrán mantener el percibo de la pensión de viudedad aunque contraigan nuevo matrimonio en quienes concurran los siguientes requisitos: podrán mantener el derecho al percibo de la pensión cuando, aunque contraigan nuevo matrimonio, cuando cumplan estos tres requisitos que vamos a indicar a continuación. Cuando sean mayores de 61 años o menores de 61 años, cuando tengan reconocida también una pensión de incapacidad permanente en el grado de incapacidad permanente absoluta o gran incapacidad, o acrediten una discapacidad en un grado igual o superior al 65%. El otro requisito para poder mantener la pensión de viudedad a pesar de contraer nuevo matrimonio es constituir la pensión de viudedad la principal o única fuente de rendimientos, y se va a entender que esta constituye la principal fuente de rendimientos cuando el importe anual de la pensión represente como mínimo el 75% del total de los ingresos de aquel en cómputo anual. Y también se va a exigir como requisitos para poder mantener el percibo de la pensión de jubilación después de contraer nuevo matrimonio, es que se tenga el matrimonio unos ingresos, en este caso los dos, el matrimonio, nuevo matrimonio que tenga unos ingresos anuales, incluida la pensión o pensión de viudedad que se perciba en su caso, que no superen dos veces el importe en cómputo anual del salario mínimo interprofesional vigente. En este caso son los ingresos del matrimonio, del nuevo matrimonio, es que no superen dos veces el importe en cómputo anual del salario mínimo interprofesional. En este caso también se incluye la pensión de viudedad, la pensión o pensiones de viudedad para computar los ingresos. Bien, pues estos tres puntos que hemos indicado son los que se tienen que acreditar para poder mantener el percibo de la pensión de viudedad, mantener el derecho para seguir percibiendo la pensión de viudedad, incluso cuando se haya contraído nuevo matrimonio. Pero como norma general, una vez que se contraiga nuevo matrimonio, se extingue la pensión de viudedad que se viniera percibiendo. También se va a extinguir por declaración en sentencia firme de culpabilidad de la muerte del causante, también por fallecimiento de la persona beneficiaria,
así como constituir una nueva pareja de hecho. Y no obstante, en este caso, cuando se constituya nueva pareja de hecho, pues se van a exigir los mismos requisitos que hemos visto anteriormente para la constitución o la contracción de nuevo matrimonio, pues se van a exigir los mismos requisitos para poder mantener el derecho al percibo de la pensión de viudad, que en este caso será también aplicable para las personas que constituyan una nueva pareja de hecho o constituyan una pareja de hecho. Estas son las causas de extinción de la pensión de viudad. Y respecto a la extinción de la pensión de orfandad, se va a extinguir por alguna de las siguientes causas y que afectan al beneficiario por cumplir el beneficiario o la beneficiaria la edad mínima fijada en cada caso, cesar en la incapacidad que le otorga el derecho a la pensión de orfandad, por adopción de la persona huérfana, por contraer matrimonio, salvo que estuviera afectado por incapacidad, que entonces se va a seguir percibiendo, no se extingue en este caso la pensión de orfandad, y por fallecimiento de la persona huérfana, de la persona beneficiaria huérfana, también se extingue la pensión de orfandad. En todos estos puntos son las causas por las que se extingue la pensión de orfandad. Y respecto a la pensión o la extinción de la pensión en favor de familiares, pues se va a extinguir por la de los nietos y hermanos por las mismas causas señaladas para la pensión de orfandad, que son estas causas de aquí, y la de los ascendientes por contraer matrimonio o por fallecimiento. Estas son las causas de la extinción de la pensión en favor de familiares, que se establecen en el artículo 24 de la Orden de 13 de febrero de 1967. Respecto a la suspensión, se recoge en el artículo 232 de la Ley General de la Seguridad Social que habrá una suspensión cautelar del abono de las prestaciones de muerte y supervivencia en determinados supuestos, que son, en este caso, la entidad gestora, el INS, suspenderá cautelarmente el abono de las prestaciones de muerte y supervivencia que, en su caso, hubiera reconocido cuando recaiga resolución judicial en la que se deriven indicios racionales de que el sujeto investigado es responsable de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, si la víctima fuera el sujeto causante de la prestación con efectos, la suspensión tendrá efectos desde el día primero del mes siguiente a aquel en que le sea comunicada tal circunstancia. Esto es en lo que se refiere a la suspensión cautelar, que puede ser definitiva, del abono de las prestaciones por muerte y supervivencia. Y vamos ya con las normas específicas en caso de muerte derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional. El artículo 227 establece que habrá una indemnización especial a tanto alzado en caso de que la muerte sea producida o derivada de un accidente de trabajo o enfermedad profesional. Indica este artículo 227 que en el caso de muerte por accidente o enfermedad profesional, el cónyuge superviviente, el sobreviviente de una pareja de hecho en los términos regulados en el artículo 221 y los huérfanos tendrán derecho a una indemnización a tanto alzado cuya cuantía se determinará en las normas de desarrollo de esta ley, las normas de desarrollo de la Ley General de la Seguridad Social. Y continúa el artículo 227 indicando que en los supuestos de separación, divorcio o nulidad será de aplicación, en su caso, lo previsto en el artículo 220 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Y cuando no existiera o no existieran otros familiares con derecho a pensión por muerte y supervivencia, el padre o la madre que vivieran a expensas del trabajador fallecido, siempre que no tengan, con motivo de la muerte de este, derecho a las prestaciones a que se refiere el artículo anterior, percibirán la indemnización que establece o que se establece en el apartado 1 del presente artículo. Esto lo que se refiere a los beneficiarios en el derecho a la indemnización especial a tanto alzado en el caso de que la muerte derivada de un accidente de trabajo o enfermedad profesional. Recordemos que hemos dicho al inicio, en el vídeo anterior, y que es al inicio de este tema 11, de que además de las prestaciones o pensiones que se puedan reconocer por muerte y supervivencia,
y que en el caso de que ésta derivara de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, se les va a reconocer además una indemnización a tanto alzado. A los beneficiarios se les va a reconocer, además de la pensión que van a percibir mensualmente, se les va a reconocer una indemnización a tanto alzado cuando la muerte sea causada por un accidente de trabajo o enfermedad profesional. ¿Y cuánto es la cuantía o en qué consiste la cuantía de esta indemnización a tanto alzado por muerte en caso de muerte por accidente de trabajo o enfermedad profesional? Pues en caso de cónyuge, parejas de hecho o excónyuge divorciado, separado o con nulidad matrimonial, va a consistir en una indemnización en 6 mensualidades de la base reguladora de la pensión de viudedad. 6 mensualidades de la base reguladora de la pensión de viudedad que se va a percibir en un solo pago, en un tanto alzado, en una indemnización a tanto alzado. Y en el caso de los huérfanos, va a consistir en una mensualidad de la base reguladora de la pensión de orfandad. Una mensualidad de la base reguladora de la pensión de orfandad. Además, van a percibir la cantidad que resulte de distribuir entre los huérfanos las 6 mensualidades de la base reguladora de la pensión en caso de que no exista un cónyuge beneficiario de una pensión de viudedad o una pareja de hecho beneficiaria de una pensión de viudedad o un excónyuge con derecho a indemnización. En este caso, las 6 mensualidades que hemos indicado en el apartado este de aquí, que corresponden a los cónyuges, parejas de hecho o excónyuges, pues se les va a repartir o se les va a reconocer, mejor dicho, a las personas huérfanas, en caso de que no existan beneficiarios de esta clase que hemos indicado. Bien, también, en caso de que sea beneficiario el padre o la madre o la madre, pues va a existir en 9 mensualidades de la base reguladora si se trata de un ascendiente y en 12 mensualidades de la base reguladora si son ambos ascendientes. 9 mensualidades cuando es un solo ascendiente, solo el padre o la madre, y cuando está el padre o la madre como beneficiarios, pues la cuantía va a consistir en 12 mensualidades. Estamos hablando de la indemnización a tanto alzado en el caso de que la muerte se produzca por accidente de trabajo o enfermedad profesional. Y respecto a los efectos económicos de las prestaciones, vamos a verlos a continuación. Los efectos económicos serán a partir de la fecha en que se entienda producido el hecho causante, que es la fecha del fallecimiento. Y el hecho causante es la fecha del fallecimiento. Esto como regla general. Ahora bien, en el supuesto de los hijos póstumos, de los hijos nacidos con posterioridad al fallecimiento de la persona causante, pues los efectos económicos van a ser desde el día siguiente del nacimiento del neonato, de la persona, del hijo póstumo. Siempre, eso sí, que la solicitud tenga lugar dentro de los 3 meses siguientes al nacimiento del hijo póstumo. Va a tener una retroactividad máxima de 3 meses desde la fecha de la presentación de la solicitud, cuando ésta se formule transcurridos más de 3 meses desde la fecha del nacimiento. Es decir, que siempre y cuando se solicite dentro de los 3 meses siguientes al nacimiento del hijo, pues va a tener efectos desde la fecha en que nació dicho hijo. Pero en el caso de que se solicite transcurridos ya 3 meses fuera de ese plazo, pues va a tener efectos desde la fecha de la presentación de la solicitud, cuando hayan transcurrido, como indico, más de 3 meses desde la fecha del nacimiento. Vamos a poner, por ejemplo, un ejemplo en este caso de que el fallecimiento se produce el 1 de abril. Bien, el fallecimiento se produce el 1 de abril y el hijo póstumo nace el 1 de mayo. Bien, pues si se solicitan dentro de los 3 meses desde que nace, que es el 1 de mayo, desde el 1 de mayo, junio, julio, es decir, hasta el 1 de agosto. Se solicitan dentro de estos 3 meses, pues va a tener efectos desde que nació, es decir, desde el 1 de mayo, es cuando nació el hijo. Pero en cambio, si se solicitan después de los 3 meses, es decir,
ya después del 1 de agosto, de ya se solicita a partir del 2 de agosto, pues ya no van a tener efectos desde que el nacimiento del hijo póstumo, sino que van a tener efectos tirando para atrás 3 meses, que ya perdería un día. Si nació el 1 de mayo, como hemos indicado, pues va a tener efectos a partir del 2 de mayo, si se solicita el 2 de agosto. Y así sucesivamente, siempre vamos a contar 3 meses para atrás, pero siempre y cuando se solicitan dentro de los 3 meses desde el nacimiento, pues van a tener efectos en la fecha del nacimiento. Pero una vez transcurridos dichos 3 meses, pues se va a tener una retroactividad máxima de 3 meses. Y esto se va a aplicar en todas las prestaciones, como veremos a continuación, o en casi todas las prestaciones que los supuestos que se pueden producir en diferentes casualidades que se puede generar el derecho a una prestación por muerte y supervivencia. Y en el caso de que el trabajador estuviera en alta o situación asimilada a la de alta o son perceptores de subsidios, pues los efectos económicos son desde el día siguiente al del fallecimiento del causante, siempre que la solicitud, eso sí, sea presentada dentro de los 3 meses siguientes a dicha fecha. Y si la solicitud se presenta pasados más de 3 meses desde el fallecimiento, pues va a tener una retroactividad máxima de 3 meses, contados desde la fecha en que se presente la solicitud. Y en el caso de personas desaparecidas con ocasión de accidente, sea uno de trabajo, pues los efectos económicos se retrotraen a la fecha del accidente. Eso sí, siempre que la solicitud se haya presentado dentro de los 180 días naturales siguientes a la expiración del plazo de los 90 días naturales que siguen a la fecha del accidente. Se van a retrotraer, van a tener efectos desde la fecha del accidente cuando se solicita dentro de los 180 días naturales desde la expiración del plazo de 90 días naturales siguientes a la fecha del accidente. Esos 90 días son los de espera para poder dar a la persona por desaparecida por si apareciese, por si no hubiese tal desaparición. Por eso siempre se dan estos 90 días. Y por eso aquí nos indica que siempre y cuando se solicitan dentro de los 180 días a la expiración de los 90 días naturales que siguen a la fecha del accidente. Y eso también, en otro caso, los efectos en caso de que no se solicite en este plazo, pues van a tener una retroactividad también de 3 meses a partir de los 3 meses anteriores a la fecha de la solicitud. Efectos económicos van a ser en este caso, pues a partir de los 3 meses anteriores a la fecha de la solicitud. Y respecto a los pensionistas de jubilación y incapacidad permanente en la modalidad contributiva, los efectos económicos van a ser a partir del primer día del mes siguiente al del fallecimiento, si se solicita dentro de los 3 meses siguientes al mismo. A partir, aquí ojo, que es a partir del primer día del mes siguiente al del fallecimiento. Ya es el mes siguiente al del fallecimiento. Porque imaginemos que una persona es un beneficiaria o es pensionista de una jubilación o incapacidad permanente y fallece el 15 de abril. Pues lo que es el mes de abril lo van a percibir el pensionista, aunque haya fallecido, se le va a abonar la pensión de jubilación o incapacidad permanente contributiva. Y los efectos, por eso los efectos van a ser a partir del día primero del mes siguiente, que si fallece el 15 de abril, pues los efectos de la pensión por muerte y supervivencia de que se trate, pues va a tener efectos desde el 1 de mayo. Eso sí, siempre que se solicite dentro de los 3 meses siguientes al fallecimiento. Y si aquí también, si la solicitud se presenta después de los 3 meses siguientes al fallecimiento, los efectos son del día de la solicitud, con una retroactividad máxima de 3 meses. Y en el caso de que los trabajadores no estén en alta o situación asimilada a la de alta, pues los efectos económicos van a ser desde la fecha de la solicitud, con una retroactividad máxima de 3 meses. Bien, pues finalmente llegamos al auxilio por defunción que se establece en el artículo 218 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que establece que el fallecimiento del causante dará derecho a la percepción inmediata de un auxilio por defunción. Eso es para hacer frente a los gastos de sepelio a quien lo haya soportado, aunque los gastos de sepelio, como sabemos,
son mucho más grandes de las cuantías que se percibe en este caso. Como veremos que la cuantía está establecida en 46,50 € en un pago a tanto alzado, en una cantidad que se paga de golpe. Bien, se presumirá, salvo prueba en contrario, que dichos gastos han sido satisfechos por este orden. Primero, por el cónyuge superviviente. En segundo lugar, por el sobreviviente de una pareja de hecho. En tercer lugar estarán los hijos. Y en cuarto lugar, los parientes del fallecido que conviviesen con él habitualmente. En este orden se va a considerar que, o se presumirá que los gastos hayan sido soportados por los familiares que hemos indicado de la persona causante de un pago o a tanto alzado por auxilio por defunción. Pero como norma general, pues se va a abonar a las personas que hayan demostrado que han hecho frente a los gastos del sepelio. Es a quien se le va a pagar, pero en otro caso se va a presumir de que los pagos se han hecho en este orden. Primero el cónyuge superviviente, el sobreviviente de pareja de hecho, los hijos, los parientes. Bien, ¿y cuáles son los requisitos para tener derecho a este auxilio por defunción? Pues encontrarse en alta o situación asimilada a la de alta, o ser perceptor de un subsidio por IT, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural o nacimiento o cuidado del menor, o ser pensionista de incapacidad permanente o de jubilación del nivel contributivo. Como hemos indicado ya, la cuantía va a consistir en 46,50 €, que consiste una cantidad a tanto alzado. Es muy importante aquí recalcar que la persona, para ser beneficiaria del auxilio por defunción, tiene que encontrarse en alta o situación asimilada a la de alta. En otro caso, no podrá ser beneficiaria. O también, como hemos indicado en estos dos casos ya, o sea, perceptores de un subsidio por IT, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, o ser pensionistas de incapacidad permanente o jubilación del nivel contributivo. Bien, y aquí acabamos las prestaciones o las pensiones por muerte y supervivencia que se pueden generar. Recordemos que el auxilio por defunción no se le reconocerá a las personas desaparecidas en un accidente, sea o no de trabajo, ya lo hemos indicado al principio de este tema. Y aquí acabamos el tema 11, que está dedicado a la protección por muerte y supervivencia. Cabe recordar que estos esquemas, estas diapositivas, estos resúmenes que aparecen en pantalla, los que utilizo en los vídeos, podéis adquirirlos en mi plataforma de Patreon, accediendo a la tienda de mi plataforma de Patreon. Y bien, gracias por estar ahí y nos vemos en la siguiente videoclase.